Ahí empezó a grabar de nuevo, segunda parte de la presentación de la programación en arquitectura. Estábamos diciendo de que no basta con quemarnos la cabeza definiendo los actores divididos en subsistemas. No basta con quemarnos la cabeza definiendo las actividades de esos actores y de qué manera a veces las actividades se pisan. Muchas veces, en muchos lugares, en muchas tipologías, sobre todo si las tipologías son pequeñas, qué sé yo, pensé en una escuelita rural. Por ahí en una escuelita rural hay un maestro que es del subsistema de logística, del subsistema de gestión, del subsistema proveedores, todo. Es cierto. Por eso les digo, muchas veces en una casa los padres probablemente de a rato sean proveedores del servicio, consumidores del servicio, del subsistema de gestión, del subsistema de logística. Y a medida que las estructuras se van complejizando, uno logre identificar con más nitidez estos subsistemas. Es casi análogo a la complejidad que va adquiriendo la arquitectura. Pero no basta solamente también con tener identificados esos actores, como decía, y tener identificada la vasta cantidad de actividades. Tengo que empezar a imaginar qué actividades son compatibles o incompatibles en este tipo de pensamiento, este que está tuki tuki, un poquito pesado, este que está aquí, en este tipo de pensamiento, párate que se pasó, tomamos aire, pongo la manito, ahí está, en este tipo de pensamiento, más orientado a flujos de cosas, de energías, de procesos, de actores desplazándose, pensarlo más en clave de esta lógica que de esta. En general nos hemos formado mucho en esta clave, en la clave de un espacio para cada actividad. Hay que desterrar ese tipo de pensamiento que es parte del sistema Bob Esponja del proceso de diseño e imaginar que luego identifico actividades que pueden convivir, actividades que les es indiferente, actividades que definitivamente no pueden estar nunca una con la otra. No podemos imaginar la mesa del bar del hospital privado conviviendo al lado de la cama de operaciones del neurocirujano. No puede convivir eso, porque tienen que ver con los grados de asepsia, tienen que ver con una compleja trama. Pero ahí es donde empiezo a tener esta especie de pensamiento, de lógica de conjuntos, como lo que nos enseñaba la profesora de matemática o de geometría allá por la primaria, de conjuntos, que uno adentro del otro, uno separado del otro. Ya le voy a agregar a este modelo ese dibujito porque algunos años yo se lo he puesto, ¿no? Una cosa es un conjunto adentro de otro. Otra cosa es un conjunto que no tiene nada que ver con el otro. Otra cosa es un conjunto acá creo que lo puedo dibujar. Ahora estamos como en el software. Entonces, vamos a agarrar como por acá. Una cosa es, vamos a irnos bien en la lógica de zooming. Vamos a hacer chiquitito así acá. Y lo vamos a poner. Una cosa es esto. Son dos conjuntos que no tienen nada que ver. Vamos a agarrar a este le vamos a poner un colorcito, así. Luego, otra cosa son los conjuntos que tienen una relación de este tipo. Pues, ¿qué tiene que ver, Adrián, eso con nuestro proyecto de arquitectura que quiere aspirar a ser un proyecto a lo Bucci? Bueno, en realidad el pensamiento sistémico no tiene nada que ver con la lógica estética o constructiva de la arquitectura. No es que no tenga nada que ver, no le inhibe, no le imposibilita. Uno puede imaginar después cualquier tipo de proyecto. Uno puede imaginar después lógicas como de, oh, espera, no estoy hecho un tonto. Estoy trabajando todo el día en el Illustrator y tengo quemadas las neuronas. Uno puede empezar a pensar lógicas de este tipo. Vamos a poner un poquito de transparencia. Ahí. O directamente lo vamos a poner acá con fondito blanco.
Vamos a poner mango y vamos a poner multiplicar. Ahí está. Uno puede empezar a imaginar lógicas directamente de este tipo. Y así, un sinnúmero de interacciones, de conjuntos, de actores, de cosas, de objetos, de funciones, que pueden tener grados de relación. Cuando yo empiezo a tener en claro esto, cuando yo empiezo a tener en claro esto, ya he tenido muchas cosas claras atrás. Es decir, yo ya tuve en claro la cantidad de actividades que hacen todos los actores organizados en sistemas, ya he tenido en claro un montón de relaciones, una especie de flujo complejo de relaciones, por lo tanto, perfectamente empiezo a estar muy cerca de distribuir superficies y volúmenes de uso y empiezo a identificar equipamientos, objetos e instalaciones. De nuevo aquí, no los engañé, asusté a gran parte de todo quinto año y gran parte no quiso venir a nuestra materia cuando les dije estudiar, estudiar y estudiar. Pero es cierto que tengo que estudiar un poquitito, si voy a hacer un hospital, tengo que estudiar un poquitito del equipamiento hospitalario. Necesito saber algo del equipamiento hospitalario. No puedo saber nada. Pero en el otro extremo, suponete que quiero hacer una sala de teatro barrial para grupos vulnerables, o Josecito, que quiera hacer una escuela para un grupo sociocultural y económico en situación vulnerable. Tengo que saber algo de equipamiento escolar. Tengo que conocer un poquitito de las lógicas de los dispositivos. Tengo que conocer, tengo que al final poder hacerme una pregunta que la voy a spoilear, porque es para esta columna, que es, ¿cómo es un día en la vida de esa salita de jardín de infantes? Un día en la vida de esa salita, una semana, un mes, un año. ¿Cómo es un día en la vida de una sala de cirugía? ¿Cómo es un día en la vida de un bar de lúmpenes y borrachos? ¿Cómo es un día en la vida de ese bar? Porque si yo me puedo responder esa pregunta, estoy respondiendo que hay una serie de actores que están haciendo actividades en superficies y volúmenes de uso, que se valen de equipamientos y dispositivos, que tienen tamaños, que tienen características técnicas, que tienen un consumo eléctrico, que tienen lo que sea. Te digo, eso necesitas saberlo para una casita de 60 metros y necesitas saberlo para la nueva sede de viajes interestelares de Virgin Galactic. Necesitas saberlo para cualquiera. Es decir, necesitas saber que esta persona que está atendiendo aquí en la Nurse Station tiene debajo de esta mesada dos estantes. En el estante de arriba tienen que entrar los biblioratos, cosa que ella pueda sacar los biblioratos, que tiene esta ficha, que tiene este consumidor del servicio para que este proveedor del servicio, a mitad de camino entre proveedor de servicio y miembro del subsistema de gestión, van viendo que ahí hay actores que pueden tener un rol que de a ratitos es una cosa y de a ratitos es otra. Cuando esta persona se da vuelta y está en el back office, o sea, en esas oficinas que no tienen acceso al público, está cargando todas las fichas de la mañana, forma netamente parte del subsistema de gestión. Perdón, de gestión, no de proveedor, no de logística, creo que dije logística, de gestión. Pero al ratito, cuando atiende al público, forma parte, es un componente más del subsistema de provisión del servicio. Forma parte. A veces los roles están un poquitito flotantes. Entonces, necesito saber cuánto mide esta camilla. No puedo no saberla, no puedo llegar a agosto, septiembre y cuando tengo que tirar un render me entero cómo es porque la bajé de la library de SketchUp. Es decir, tengo que enterarme antes, porque muchas veces todo el espacio de la guardia, de la atención primaria y demás, nace de las posibilidades de desplazamiento o de las necesidades técnicas de este equipamiento de repente, o nace de las relaciones que tiene este otro equipamiento.
esta camilla de atención tiene un tipo de estructura que es muy distinta a la otra que vimos recién. Tiene un tipo de baranda, tiene un tipo de una serie de dispositivos muy distinta a la que acabamos de ver, porque tiene funciones distintas, porque es para momentos distintos. Entonces, no quería asustar al 75% que no quiso venir a esta cátedra cuando dije estudiar, 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 o trabajar, trabajar, trabajar. Pero un poquito hay que estudiar, porque necesitamos saber que tengo 20 modelos o 5 modelos de silla de rueda. Hay sillas de rueda súper anchas y hay sillas de rueda súper estrechas, hay sillas de rueda para que la persona que está sentada ande sola y hay sillas de rueda que tienen las 4 rueditas chiquitas, entonces es una silla de rueda que necesita la asistencia. Hay sillas de rueda que son plegables y hay sillas de ruedas que no lo son. Entonces, si no abro aunque sea un Neufert, hablando de algo moderno, el Neufert ya va a cumplir creo que 100 años, pero si no abro un Neufert o no abro un sitio en internet o en una bibliografía especializada que me vaya contando acerca de esta columna, equipamientos, objetos e instalaciones, y lamentablemente me voy a manejar con lo que decía el profe Guille Vegas, que es que uno puede diseñar una tipología estudiando mucho, sabiendo mucho de la tipología, consultando mucho, o puede saberla con el puro sentido común, que es el peor de los sentidos cuando uno está diseñando una tipología, porque uno no puede con el sentido común imaginar todas las complejidades que tiene el típico sillón de odontólogo, al que le llega aire, al que le llega agua, al que le llega electricidad, al que le suele llegar 2 tipos de electricidad, al que le llega señal de video, al que le llega, puede llegarle señal, energía trifásica para el equipo de rayo. Cuando vos te pones a ver la complejidad de un sillón de odontólogo, naturalmente, te tenés que dar cuenta que algo, que un poquitito tenés que estudiar. Tenés que estudiar la ergonomía de esta persona que trabaja de costado de a ratos, que tiene que poder tener una cierta libertad de movimientos. Esta otra persona que se la pasa durante 30, 45 minutos mirando el techo. Espero que ustedes no estén mirando el techo en este momento, ¿no? Que se la pasa mirando el techo por un rato. ¿Qué va a estar viendo? Entonces, ¿cómo no voy a cuidar las instalaciones o hasta la lógica de las luminarias de un consultorio? Una persona que se la pasa 45 días internado y se la pasa mirando el techo, ¿qué ve? Ya está el emblemático histórico hospital de Álvar Aalto, que tiene ya unas cuantas décadas, más de medio siglo, búsquenlo por allí, cuya cuestión por la que se lo conoce quizás no es tanto la lógica o la eficacia, porque no lo sé, acerca de su funcionamiento como hospital, en tanto que se lo conoce, sí, como resolvió los cielos rasos para que, imaginando que él, fíjense cómo funcionan cuando uno empieza a leer las obras de arquitectura con este modelito. En tanto, consumidor de un servicio de salud, el paciente se la pasa mirando el techo. Y muchísimas veces en el hospital es lo que menos se piensa. Entonces, cuando uno empieza a hacer rodar un esquema de este tipo, está haciendo lo que algún profe tuvo la tentación de bautizar como buena arquitectura. Es decir, esa arquitectura que, que necesariamente tiene que ser resolver eficazmente los problemas, fíjense la lógica de máquina que está teniendo este dibujito que les estoy poniendo, pero que en el otro extremo tiene que ser sensible a la sensibilidad, valga la redundancia, a las emociones, al otro nivel de lógica humana de una persona que no es solo la de resolver problemas. Las personas tenemos percepción del tiempo, percibimos sensaciones de temperatura, aromas, todas esas cosas son atributos que pueden perfectamente imaginarse aquí. A lo cual alguno de ustedes me dirá, profe, pero vamos a tardar casi todo el año en hacer ese esquema. ¿Sabe lo que pasa? Es que entre este esquema y tu entrega hay muy poco tiempo.
es un modelo que no es un práctico más que uno va resolviendo. Si ustedes son conscientes que a esto lo deberían tener siempre cargado en su memoria RAM, aquellos que saben algo de informática saben de lo que hablo, o sea, lo pueden tener siempre presente a este esquema, todo el tiempo sirve para estar mirando nuestro proyecto. Al principio, ya acá hay una cierta información que ya saben, lo de los tres subsistemas del conjunto proveedor, los dos subsistemas del conjunto extensión, más esta especie de subsistema raro que es el de movimiento, que ahora lo desarrollo a continuación, y ya está. Muchos proyectos terminan acá. Cuando empiezo a echar a rodarlo, a medida que estudie más, voy a saber más, y a medida que estudie más, podré decidir que alguien que estaba en el subsistema de gestión puede perfectamente pasar al proveedor, o alguien del proveedor puede ir a logística, etcétera, etcétera, etcétera. El esquema, como les mencioné antes, es iterativo y va a ir puliéndose, va a ir cambiando. Siéntanse con la libertad de usar todo el material que les doy. Si abren un PDF como estos que les estoy mandando en Adobe Illustrator o en CorelDRAW, lo pueden utilizar, utilícenlo con toda libertad y empiecen a meterle aquí adentro toda la complejidad a las actividades, empiecen a imaginar cómo esas actividades pueden funcionar juntas, separadas, integradas, empiecen a imaginar los equipamientos que de alguna manera van a favorecer a que las superficies y volúmenes de uso sean eficaces y, algo que ya había spoileado, todo eso funciona en el tiempo. En general, no nos han enseñado en la Facu a pensar que el proyecto tiene horario de la mañana, horario del mediodía, horario de la tarde, horario de la noche y horario de la madrugada. No nos enseñan a pensarlo, no pensamos la dimensión temporal. A lo sumo más de una vez por ahí podemos llegar a decir, che, ¿y qué pasa con la seguridad de noche? Bueno, y resuelvo la seguridad. ¿O qué pasa con el sol de la mañana? Porque me lo preguntó a lo mejor la profesora Colette o algún otro profesor del área de instalaciones o el Mati Dinardi, y pienso para soles. Pero muchas veces la dimensión temporal, más allá de lo climático, de lo ambiental y de la protección contra estos agentes, no avanza más allá de eso. Pero si yo empiezo a imaginar que los actores tienen horarios de trabajo, que hay subsistemas que naturalmente funcionan un horario y otros a otro, muchas veces los subsistemas de logística funcionan en horarios complementarios al de la provisión-consumo del servicio. Ponele, partidazo de River Belgrano o Belgrano Talleres para el Gran Clásico. ¿No van a estar las personas del subsistema de logística que limpian en el medio del partido? Puede haber una parte asistiendo en algo. O puede haber una parte del subsistema de logística que tiene que ver con el mantenimiento por una emergencia. Y es, por ejemplo, que hay un corte abrupto de luz ayudando. Pero en el natural funcionamiento de la tipología del estadio Kempes, el subsistema de logística entra después y suele entrar a la noche. El partido empezó a las 8, terminó a las 10, se fueron todos. Empiezan a las 12 de la noche a limpiar y están hasta las 6 de la mañana limpiando. Entonces, ahí es donde tengo que, casi como les proponía aquí, el pensamiento interactivo entre funciones, actores, flujos energéticos de la tipología, debería ser el nuevo modo de pensamiento, el reemplazo de un local para cada función, con el cual hemos aprendido mucho de nuestro cursado en el aprendizaje como arquitectos. Así también debería empezar a imaginar que esto sucede en el tiempo. Acá ponemos, lo voy a leer. Es esencial considerar el aspecto diacrónico de una tipología, es decir, cómo funciona la arquitectura a lo largo de las horas de un día, de los días de una semana, un mes, las estaciones, el año. Ahí me voy a hacer respuestas para lo ambiental y en el otro extremo me voy a responder perfectamente cuántos metros cuadrados le tengo que meter a mi proyecto, porque no necesariamente todas las actividades están sucediendo todas juntas, todas a la vez. Fíjate vos lo que pongo en este párrafo. Muchos problemas de embotellamiento en el uso de la arquitectura pueden resolverse con la distribución de horarios antes que con más metros cuadrados de construcción. Guarda con el modelo de pensamiento de una actividad para
un local para cada actividad. Porque con ese razonamiento tenemos hace 40 años la superficie de la facultad aprovechada solo el 30% del día, cuando la podríamos estar aprovechando a lo mejor el 66% del día y tener turno mañana y hasta tener turno noche. Es decir, cuando yo empiezo a tener la perspectiva, y voy spoileando un poquito más, de un criterio general de eficacia para todo, me estoy refiriendo a este tema. Me estoy refiriendo al tema de que muchos problemas de arquitectura o de saturación no se resuelven con metros cuadrados. Erradiquemos esa idea, por favor, y empecemos a imaginar la idea de que existen actividades que por ahí no pueden convivir en simultáneo, pero sí pueden convivir en una agenda sucesiva de acontecimientos. Entonces, ahí está la gran pregunta con la cual cuando alguno de los estudiantes no sabe mucho acerca de su proyecto y cae con el rollo y lo extiende adelante y pregunta, profe, ¿está bien o está mal? Y uno, qué hace para discernir si sabe o no sabe acerca de su proyecto o si lo ha desarrollado o no? Le pregunta, ¿cómo es un día, un mes y un año de la propuesta arquitectónica que estás realizando? Esa respuesta a la pregunta, que es bastante compleja, es una especie de evaluación del sentido y eficacia de lo que estoy proponiendo como proyecto para resolver un problema de calidad de vida en particular. Fíjate que esta pregunta es el cierre de tu proyecto. Vos te podés responder esto, pero respondértelo bien, bien, lo que se dice bien, bien, y vas a poder asumir que has llegado al final de tu proceso y por lo tanto has llegado al final de tu trabajo final. Porque estás pudiendo resolver como es un día, una semana, un mes, un año. Estás pudiendo resolver variables tan materiales, tan concretas, tan sólidas, como el problema de cada cuántos años tengo que pintar mi edificio, tan arquitectónico, tan de plataforma arquitectura, tan de revista El Croquis, tan de revista Suma, cómo se ve el edificio y cómo voy a hacer para que los atributos materiales que están en estas tan buenas fotos de este tan buen fotógrafo de arquitectura, cómo voy a hacer que el edificio se vea así, puedo resolver problemas de ese tipo, que parece que muchas veces son los únicos que interesan en la agenda del debate contemporáneo de arquitectura. Y en el otro extremo voy a poder resolver problemas tan sutiles como la demanda energética y la huella de carbono que está dejando cada una de las decisiones que tomé, desde para fabricar el edificio hasta el equipamiento con el cual mi edificio está funcionando y cuánta energía diario consume y de qué manera puedo lograr, por ejemplo, a lo largo del día optimizar la energía térmica que provoca el cuerpo para distintas actividades sin tener que usar muchísimo o la calefacción o algún otro tipo de acondicionamiento ambiental. Cuando llego al momento de poder hacer una evaluación energética de mi edificio, no de esta energía supraterrenal, sino la energía concreta, medida en joules o en grados de temperatura, cuando yo puedo llegar a esas ligas, estoy haciendo un proyecto que realmente está en lo que uno desea y puede meter, de nuevo uso ese mote, de buena arquitectura. Me parece que está en el campo de la buena arquitectura. Dicho sea de paso, también como nos han enseñado en años anteriores, obviamente la arquitectura tiene que ser testimonio de su época, reflejar, digamos, un vínculo armonioso con su contexto de inserción, con su contexto de producción, con su contexto sociopolítico, económico, cultural, con su contexto geográfico. Sí, sí, también tiene que resolver todas esas dimensiones. Fijémonos que todo este modelo que estamos desarrollando aquí, casi que uno lo puede ubicar en la compleja trama aquí. La palabra función es horrible, pero la verdad que describe bastante bien esa lógica maquínica, de máquina, mecánica, con la cual estamos describiendo de alguna manera este modelito. Por último, y no menor, acá hay un subsistema medio raro que lo ponemos como subsistema, pero también podría perfectamente interpretarse como superficies y volúmenes de uso. Lo que pasa es que para que tenga como su lugar en esta banda horizontal completa, en esta fila, lo ponemos aquí, que es el subsistema de movimientos, conexiones e intercambios. Porque de alguna manera
muchísimas veces, la mayoría de las veces, cuando estamos describiendo la arquitectura, empezamos diciendo recorres, llegás, entrás, te movés, accedes, entrás, salís, permaneces. Y la verdad que el subsistema de movimiento es el que casi nos permite darle rasgo tipológico, esquemático a la arquitectura. Fíjate vos que cuando uno hace el esquema en Peine, el esquema lineal, el esquema radial, el esquema de superficies jerarquizadas, bla, 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 bla. Cuando uno piensa en los modelos esquemáticos de la tipología, más de una vez en algún libro de análisis crítico de la arquitectura, uno mira cómo analizan, por ejemplo, qué sé yo, esquemáticamente la tipología de la Villa Rotonda o la de la Ville Savoie o de la unidad de Marsella o de un edificio contemporáneo más actual, un aeropuerto, un hospital, cualquier tipología, no tiene importancia. Un edificio de Big, de Zaha Hadid, de Ren Koolhaas, de quien sea, de Dillier Scofidio, el Highline, de lo que sea, cualquier propuesta de arquitectura, siempre hay un esquema que lo resuelve. Y en general ese esquema expresa nuclearmente ese subsistema, el subsistema de movimientos, conexiones, intercambios. Las áreas también aparecen, pero es como que lo que le da naturaleza esquemática a esa forma arquetípica de tipología es, o de partido, a veces se dice, esto es un partido en Peine, es este subsistema. Por eso lo ponemos aquí. Es además donde por naturaleza van sucediendo los intercambios entre todo el paquete proveedor y todo el paquete consumidor. Alguien puede decir, no, el intercambio de la facultad se da en el taller. Ok, te entiendo, pero hay una dinámica de que para llegar al taller voy viajando por la distribución tipológica, por la distribución de superficies y volúmenes de uso a lo largo de este subsistema. Muchas veces este subsistema es medio ameba y no necesariamente son choricitos como los que veo en este dibujito que puse aquí. De nuevo, muchas veces el modelo de choricitos como el que puse aquí viene de este modelo de pensamiento, del sistema Bob Esponja, porque muchas veces puedo tener un sistema de movimientos que va sucediendo acá. Acá puedo tener calles, entre comillas. Forman parte del subsistema de movimientos. Me pasé el otro día por un problema de salud de mi vieja, 24 horas en una guardia. La guardia del hospital está solo dividida por cortinas, pero hay calles. Entonces, fíjate vos, esto podría ser, esta parte, perfectamente el esquema de la guardia, nada más que dividido en cortinitas. Entonces, ahí la integración espacial tiene que ver con una cuestión de mecánica, de dinámica, de atención, y ahí se nota perfectamente esa lógica tipológica, arquetípica, ¿no? La de que los desplazamientos no necesariamente están expresados por canales. Había un modo en que nos enseñaba la arquitectura en análisis crítico, la profesora Marina Tarán, que en paz descanse, en el año 1988-89, allá cuando éramos compañeros con la arquitecta Cherubini, y nos hablaban de canales y recintos, que era un modo de entender la arquitectura. Lo que pasa es que esa dualidad, canal o recinto, deja afuera un montón de posibilidades, como que uno puede decir que el subsistema de desplazamientos puede llegar a ser una superficie o una extensión. Acá lo hicimos solo como choricito para simplificar el modelo, pero créanme que se puede empezar a complejizar de una manera impresionante. Bueno, como para ir terminando, porque si yo estoy cansado de hablar, ustedes deben estar hartos de escucharme. No solamente al modelo hay que mirarlo con la lógica de la eficacia, como mencioné un pequeñísimo ejemplo recién vinculado al consumo de la energía, sino también automáticamente cuando hablo de eficacia hablo de sostenibilidad. Y sostenibilidad no es solamente la lógica de la ecología que aprendimos quizás en el secundario o en el primario. La lógica de la sostenibilidad es bastante más compleja. Otro día vamos a desarrollar quizás un poquito más esa perspectiva. La lógica de la sostenibilidad nos lleva automáticamente a esto, porque estas fuerzas que están funcionando acá entre el subsistema, entre la dimensión, no subsistema, entre la dimensión de la función, la dimensión de la construcción y la dimensión del lenguaje, todos pulsando
entendiendo que tienen una atmósfera que los rodea, todo este sistema debería estar como en un cierto equilibrio, y ese equilibrio no persigue otra lógica que la lógica de la sostenibilidad. Por eso está bueno estudiar la lógica de la sostenibilidad o algo de sostenibilidad o el paradigma contemporáneo de la sostenibilidad. Lo menciono solamente para no hartarlos mucho más, porque me quedan después 5 minutos de bonus track a los que se quieran quedar, que es el tema de la sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. Son 3 factores que están pulsando siempre, medio parecidito a ese triángulo vitruviano que tenemos a la izquierda, pero que están pulsando siempre como en tensión. La lógica de la sostenibilidad ideal debería ser aquella que administra de manera equitativa estas fuerzas, ¿no? La dimensión económica, porque si no pensamos en el aspecto económico, los sistemas colapsan. Estamos atravesados por un mundo de economía. Hoy las agendas que invaden nuestra realidad cotidiana, comunicacional al menos, son coronavirus y la economía. Y la economía trae anudado directamente la problemática social. Extraño, porque debería ser exactamente al revés. La problemática social debería traer anudada la economía, pero por lo menos en nuestra latitud es como que el enfoque es así. Y este equilibrio entre la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental son lo que arman el modelo más actual. Después hay otras dimensiones más en modelos más complejos, pero en la versión básica son las que arman la lectura de lo que es la sostenibilidad hoy. Antes se entendía solo que tenía que haber una cierta cantidad de leoncitos y una cierta cantidad de ballenas en el mar y que el monte no tenía que ser demolido, y esa era la idea de la sostenibilidad y el calentamiento global. Pero en realidad están estos otros factores que tienen una mirada antrópica, están integrando al hombre en la realidad, y de esa manera la mirada se hace mucho más rica y más compleja. ¿Están ahí todavía? ¿Tienen 5 minutitos más, 10 minutitos más para contarles un delirio? ¿Sí? ¿Están? ¿Alguien? Sí, 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 estamos. Oh, qué bueno. Bueno, ¿aguantan todavía un ratito más para un delirio? Ok. Bueno, acuérdense de publicar algo de esto después en las redes porque piden las autoridades. No es que tenga aspiraciones de nada, sino que por lo menos taguen a la facultad o a la universidad. Estoy leyendo un librazo y ahí uno empieza a entender que muchas veces para pensar una disciplina, y esto es una hipótesis, no es una hipótesis, es una tesis, muchas veces está bueno ir a otra disciplina para pensar una disciplina. A mí me parece que la arquitectura tiene mucho de endogamia, mucho de mirarse el pupo, y me parece que está bueno empezar a pensar muchas veces a la arquitectura desde disciplinas, pero realmente bastante distantes. Por puro accidente descubrí este libro, lo quería comprar, descubrí que se puede comprar, mando el chivazo pero no cobro nada, se puede comprar en Google Books, pagas, creo que hoy a moneda blue, $6, y tenés el derecho a usarlo, podés anotarlo todo. Anotarlo es hacer notes como las que se harían en un Word, se te van salvando después en un archivo al lado automáticamente. Es brutal. La verdad que estoy descubriendo las mieles de leer un libro en pantalla, porque si te hartas por un rato quiero ver si hay alguna pregunta, no. Eh, si te hartas por un rato de leer en pantalla, podés agarrar y leerlo en tu celu o leerlo en tu tablet. Bueno, ese es el chivo, porque la verdad es que hoy uno ve un libro así, lo busca en Google Books, hay un antes y un después de comprar tu primer libro en Google Books. Además te puedes leer, en algunos casos, hasta la mitad del libro gratarola. Si no te gusta, en este caso podías leer solo la intro. Si no te gusta, fuiste, y si te gusta, lo puedes comprar, y si lo compras, ya te queda para vos. Este lo descubrí por estar viendo YouTube siempre, inquieto, charlas TED y documentales, y el tráiler de un video, que ya lo voy a comprar porque se vende, era
Sean Carroll, a través de las reglas del Serengeti, te permite entender las leyes que gobiernan la vida. ¡Wow! Dije, qué viaje que se pegó este ser para decir algo tan taxativo. ¿Cómo vas a descubrir las leyes que gobiernan la vida? No lo he terminado todavía, pero ya pasé 3/4. Y cuando empecé a leer el libro dije, wow, esto es realmente cosas como las que se están hablando aquí en el libro, que tiene que ver al final con la lógica del equilibrio. Había tramos completos que podían funcionar perfectamente para explicar la tipología. En el caso de los sistemas naturales, cuando hablo, por ejemplo, del Serengeti o de ese videíto que yo les he dado de los lobos de Yellowstone, porque es un principio similar a este. Capaz que de tanto lobo de Yellowstone, el maldito algoritmo, y viste que te escucha Instagram, descubrió que me tenía que mostrar esto y me lo mostró. Qué pavote que soy. Eh, los sistemas naturales, pero que puede aplicar de alguna manera a los sistemas humanos, lo que pasa es que en los sistemas naturales hay como un equilibrio que tiene que ver con quién come a quién, o qué come a quién, o qué absorbe a qué. Esa dinámica de comer, comedor, comido, depredador, depredado, que viaja desde las bacterias hasta los elefantes y pasando por todas las plantas, por todos los peces, perdón, por todos los animales de todos los tamaños, siempre está esa misma dinámica. Y la bautizaron como cascadas tróficas, así está en el videíto de los lobos de Yellowstone, que creo que lo han visto, y después aparece una dimensión un poco más compleja, que son las redes tróficas, es decir, esas redes que tienen que ver con quién come a quién y quién depende de qué. La langosta que come esta planta, este pájaro que come la langosta, el zorrino que come este pájaro, y este pajarote que come el zorrino. Y ahí se van empezando a dar una serie de redes que cuando los ecosistemas, y acá donde digo ecosistema, copiamos y pegamos, las tipologías están en estado de equilibrio, todo está funcionando bien. El tamaño de los baños, si la tipología está equilibrada, está funcionando bien, no hay embotellamientos para el baño. La Gaby trabaja cómoda. Cuando la arquitectura, y acá viene una especie de extraña metáfora que se me ocurrió hace unos días, cuando la arquitectura empieza a estar imaginada como una especie de ambiente, de ecosistema, y aplica directamente estos principios, lo de las trophic webs o redes tróficas, por analogía, tienen leyes bastante similares. Y una de las claves, en uno de los tramos más apasionantes del libro, no les voy a pedir que se lo lean, pero si lo leen, la primera mitad es tediosa. Van a decir, ¿por qué este tipo me hizo leer esto? Porque habla de cómo se regula adentro del cuerpo humano, entre todos los jugos y todas las cosas que tenemos adentro. Los jugos, bien médico el tema, el término. Pero luego descubre que las leyes de regulación y de equilibrio también aplican a la naturaleza en general. Entonces, en la segunda mitad del libro, que se empieza a hacer un poquito más atractivo, empieza a aparecer este concepto de los tamaños de las cosas. Y quienes ya han formado parte del curso me han escuchado decirlo, me han escuchado hablar de que en los esquemas de la tipología es esencial saber cuál es el tamaño de las cosas. ¿Cuál es el tamaño de la superficie y volumen de uso para llegar? ¿Cuál es el tamaño de la superficie y volumen de uso que va a usar parte del subsistema de logística, concretamente los del área de mantenimiento y limpieza? ¿Qué tamaño tiene que tener un tallercito de ellos o un vestuario? ¿Qué tamaño tiene que tener el subsistema, uno de los subsistemas donde se da la provisión y consumo por excelencia en un hospital, que podría ser el quirófano o la guardia, en relación al resto del subsistema? Saber los tamaños de las cosas es una cosa que les va a costar todo el año, no la van a poder resolver ahora, les va a tocar todo el año, pero una vez que empiezan a saber qué depende de qué, casi esto, y qué tamaño tienen las cosas, vamos a estar ya en el 90% del proyecto. Después hay que ponerle el resto de las conquistas que ya tienen ganadas y elaboradas en los últimos 4 años de Facu, estudiando análisis crítico de la arquitectura, las materias de arquitectura de la 1 hasta la 4, con Esteban, con Gustavo González, con Ian, con el Flaco. Es decir, todo lo aprendido hasta acá después se lo ponen.
a lo que van a ir aprendiendo o descubriendo, que son, por ejemplo, los equilibrios de un sistema. Llegar a un esquemita de este tipo, acá en este caso es quién come a quién depreda a quién, permite entender cuándo un sistema está equilibrado o cuándo no. En una parte súper apasionante del libro, no se los quiero spoilear, pareciera ser que la falta de un mono, ponele, desequilibraba todo el sistema, porque el mono que se comía esta langosta hacía que esta langosta sea muy grandota, estos bichos se empachaban, cuando se empachaba se moría y este se quedaba sin comida y este se quedaba sin comida y se empezaba a desequilibrar todo el sistema. Y eso te puede pasar en una arquitectura desequilibrada también, cuando sus subsistemas están desequilibrados. Por eso la metáfora de la arquitectura como un ecosistema. Acá encontré en internet, con la clave de búsqueda de redes tróficas o trophic web en inglés, todos los esquemitas de relaciones, muchas veces solamente de bichos, de animales o de insectos o que tienen que ver con algún ecosistema en particular, marino o en un área de África o en una área del altiplano. Pero luego delirando, esa lógica de relaciones y de tamaños de las cosas está como parte natural, como se dan las relaciones en la realidad y como los seres humanos comprendemos la realidad, y acá ya nos vamos de los animales. Esto tenía que ver con el tamaño de las transacciones, no sé de qué tipo, no me acuerdo cómo se llamaba el esquema, pero las redes es análoga a lo que hemos visto antes. Disculpen la foto que es de muy mala calidad, pero uno podría empezar a explicar las relaciones interactorales, fíjense el código cromático y el código de tamaños. Por eso, cuando en la hoja 3 yo les expuse el tema de, acá, saltamos un segundo. Cuando yo en la hoja 3, ahí les estoy spoileando lo que va a ser la hoja 5, les ponía cosas como esta, a Giorgia Lupi, hablando sobre la humanización de la información, más alguna otra charla que tiene que ver con las lógicas de la infografía, de manejar infografía, es cuando les estoy hablando de que de acuerdo a cómo vemos las cosas, es como podemos pensarlas. Entonces, si esto fuera un listado de Holanda y todas las relaciones que tiene Holanda, luego del Reino Unido y todas las relaciones, y fueran uno escrito en Times New Roman, en 1300 hojas de largo, toda la compleja trama, nunca podría tener la visión completa que estoy teniendo en este momento con un infograma de este tipo. Lo mismo nos pasa con la tipología. Por eso es un error brutal confundir tipología con listado de locales. Perdón si hasta acá tenían esa idea de que cuando uno te dice, ¿cuál es tu, tráeme, pensaste ya tu tipología? Sí, y traes un listado de locales. Es un error garrafal. La tipología pasa más por algo de este tipo, por entender relaciones, tamaños de las cosas, inclusive en este esquema hay hasta cuestiones posicionales o ubicaciones, ¿no? Fíjate vos los nodos importantes que configuran India, Reino Unido, Holanda, Suecia, Francia, Luxemburgo. Creo que tienen que ver con, entre otras cosas, con las transacciones comerciales. O esquemas de todo tipo. Por eso, la grillita que les ponemos es un modo de entenderla, pero yo puedo ir explicándome cómo son las interacciones que después me van a permitir, por ejemplo, decir que algo que lo expliqué así, disculpen la mala calidad de la foto, lo puedo alojar después en 2 o 3 superficies y volúmenes de uso que podrían estar ubicadas a lo mejor ahí, ponele. La transferencia no es rigurosamente directa, no es sumamente fácil hacerla, es un verdadero desafío. ¿Cómo convierto a esquemas de relaciones y tamaños de las cosas más pensados como sistemas ecológicos en equilibrio o sistemas de actores organizados en subsistemas que cada uno tiene un impacto distinto? No es muy fácil imaginar el tránsito de esto a un esquema de volumencitos extruidos como lo que aprendí a hacer muchas veces en la facultad en el SketchUp. No es del todo fácil, pero hay que desafiarse
a hacerlo. Hay que desafiarse a buscar un modelo de representación que me permita ver primero el fenómeno y luego tratar de asignarle lógica de arquitectura a ese fenómeno. Este es otro esquema de otro tipo. Fíjate vos que esto perfectamente podría explicar distintos bichos que comen a distintos bichos, o en el otro extremo puede explicar una lógica de servidores nodales y de servidores locales en un esquema de distribución en Internet, o podría explicar perfectamente una organización tipológica, en donde se hacen miles de actividades distintas. Hay distintas gráficas de todo tipo. Si uno dice, Adrián, nos estás haciendo un matete, porque entre lo que vos nos mostraste en el esquema y esto no encontramos la relación. Esto, ¿a dónde lo pondrías? Y probablemente empezaría a ponerlo como por acá. Tuc. Vamos a achicar un poquito. Es medio lo que está pasando cuando voy descubriendo las relaciones y volúmenes de uso de cada uno de los actores, de las actividades que se hacen en cada superficie y volumen de uso de cada uno de los actores organizados en subsistemas. Ese sistema de relaciones, esos esquemitas, pasan como por acá. Pasa que estos descubrimientos los he hecho casi, te diría, posterior, estas relaciones así, tan nítidas, de pensarlo con las lógicas del Serengeti, de las leyes del Serengeti. Las leyes del Serengeti se pueden resumir en una frase, y no con esto les estoy reemplazando la lectura del libro, que es que los sistemas tienen lógicas de equilibrio, que tienen nodos, o en el caso del Serengeti que habla de animales y de la naturaleza, tienen especies claves. La especie puede ser un árbol, puede ser una bacteria, o puede ser un ñu, o puede ser un mono. Tienen especies claves que organizan todo el sistema. Y ahí empecé a encontrar relaciones, porque de repente casi uno puede decir que puede preguntarse cuál es el centro del sistema. Entonces, las leyes del Serengeti están explicadas así. ¿Cuál es la especie clave? Aquí, en este caso, nosotros tenemos que ir entendiendo cuáles son los actores o las actividades de los actores por donde todo empieza a pasar y cómo puedo distribuirlos en superficies y volúmenes de uso. Fíjate vos que en este esquemita, si yo tengo 4 pibes pasantes acá, siempre jóvenes, por eso son pasantes, te das cuenta, ¿no? Y tengo una persona aquí, y esta persona falta y no tiene reemplazo, es probable que todo el sistema colapse, porque quizás es más clave acá este actor, en la lógica del Serengeti es una especie clave, que cualquiera de estos 4 pibes. Entonces, ahí es donde yo empiezo a entender un poquitito también esas complejidades. Y empiezo a tomar decisiones por ahí de dónde puedo ubicarlas. Muchas de estas relaciones hoy en la arquitectura contemporánea, estos vínculos, no se dan solamente con pasillitos. Por eso hay que tener cuidado cuando yo hago este esquema y creo que estoy a 3 minutos de tener el esquema del edificio, porque por ahí esta conexión o esta conexión no se hace yendo de aquí hasta aquí, sino que en realidad a lo mejor se hace con un cablecito de fibra óptica, porque es un proceso el que conecta A con B y se hace con una red inalámbrica o con una red de fibra óptica, o se hace, lo que vi los otros días en la guardia del privado me mató, porque me hacía acordar a Superagente 86. Hay un tubo de plástico, un tubo, un tubo de plástico que va hasta el techo con una especie de cajón, de caja, que tiene como una entrada, y meten unos tubos de PVC así, y ese tubo tiene aire y lo conecta con otros espacios. Pero parecía Superagente 86, esa vieja serie que se veía, donde llegaba como, en vez de llegar un mail, llega un tubo físico por aire comprimido. Digo, ¡guau! De repente, la conexión de todo esto no se concreta con la conexión de A a B, no se concreta con un pasillo,
Muchas veces se concreta con un tubo físico, o se concreta con un cable, o se concreta con una ventana, donde uno mira a otro. Y esa condición de que yo miro a otro ya es suficiente para establecer una relación en la tipología. Por lo tanto, mientras más se desafíen a pensar un modelo gráfico que les permita pensar la tipología, más interesante y más innovativa van a ser sus proyectos. Sí, ya sé que deben estar mareadazos. Todo esto es para ganar nuevas posibilidades de innovación. No es para reinventar de ser un hospital, no es para reinventar de ser una escuela, no es para reinventar de ser un hotel, no es para reinventar de ser un centro cultural. Es para desplegar nuevas dinámicas que, dado lo conocido y lo consagrado, pueden permitirles mirar uno, todos, algunos de los subsistemas y pensarlos de manera innovativa. Ese es, de alguna manera, esa es la invitación que les queremos dar hoy, es el motivo por el cual les acercamos esto, es el motivo por el cual les mostramos un poquito esta grilla para que aprendamos a desglosar. No es otra cosa que desglosar el ADN. Esa grilla es el ADN. El ADN no es la persona. Igual que esa grilla no es la arquitectura. Pero el ADN describe a toda la persona. Y la grilla describe la arquitectura. Por eso la analogía no puede ser más atinada y más perfecta. Y esta otra analogía, ya que estamos con las analogías, que es la de el equilibrio de cada una de las especies de una red trófica, no es otra cosa, para lo cual hay que entender el comportamiento del león, el comportamiento del rinoceronte, el comportamiento de la jirafa, cómo es un día, una semana, un mes, una semana, el cambio de estaciones, si migra, si no migra. Es análogo, no es idéntico a cómo funcionan cada uno de los actores en la ecología de esta organización tipológica. Entonces, cada una de estos actores podría ser considerada una especie que van a tener sus microhábitats. Un león, la escala del león es la de, no sé, 100 hectáreas. Cada león tiene que tener, no me acuerdo, véanlo en internet, 100 hectáreas. En cambio, el área de una hormiga es 1 centímetro cuadrado. Entonces, fíjense que las lógicas de las especies tienen sus territorios, porque está esa dualidad entre el actor, la actividad y la superficie y volumen de uso. Por lo tanto, no es tan, usando un término medio mundano, no es tan flashera la comparación entre un sistema ecológicamente equilibrado con la perspectiva de las leyes del Serengeti, con lo que debería ser una tipología eh, lógicamente armónica, equilibrada. Y dicho sea de paso, dentro de tanta cuestión mecánica, además, hay que generar arquitectura atractiva, agradable. Volvemos a mostrarte tu listo, ya dejar de compartir la pantalla. Arquitectura que a la vez tiene que... Adri, Párate que termine una expresión. Esto no se da de piñas con la expresión esa que se le atribuye a Louis Kahn, que la arquitectura empieza, o debiera empezar, o empieza como algo inconmensurable, algo difícil de medir. Muchas veces una idea es difícil de medir, una primera intuición es difícil de medir, esos primeros bocetos, esos primeros balbuceos son difíciles de medir. Pero después, Louis Kahn, padre de la tardomodernidad, nos dice que la arquitectura empieza como algo inconmensurable, pero después debe hacerse totalmente mensurable, minuciosamente mensurable. Y vamos a entrar en ese momento de poder medir, de que las cosas se puedan medir los flujos de las personas, se puedan medir los flujos de las cosas. Y acá viene, para cerrar esto y para terminar de meterle más complejidad al desafío al que los invitamos, pero la arquitectura al final debería llegar a ser nuevamente, luego que entra en esa dimensión del proyecto y de su construcción, o sea, de su transformación de una idea, una casi nada, que está vertida en un papel y que tiene una definición técnica,
después pasa a ser un objeto material en el espacio, ahí Louis Kahn termina rematando diciendo, debería pasar de ser algo mensurable a volver a ser nuevamente algo inconmensurable, que tiene que ver con esta lógica de la poética, con esta lógica del espacio, de la poética y de la experiencia única que debiera brindar lo que en el mote que alguna vez han recibido en alguna corrección de proyecto debería ser la buena arquitectura. Sí, Ceci. No, que cuando vos hablas de las leyes de Serengeti, digamos, él habla de un estado ideal, o sea, digamos, de este equilibrio, digamos, que producen, digamos, los ecosistemas. A mí me gusta también llamarlo como un organismo vivo, porque, o sea, tanto una ciudad casi como una arquitectura son un organismo vivo. A diferencia del ecosistema, que como el ecosistema es como en un grafiquito donde todo sale perfecto. Cuando ponemos el organismo vivo, entra un factor que es el dinamismo, que es el efecto del tiempo y de lo inesperado. O sea, ¿qué pasa en una tipología cuando aparece el coronavirus? ¿O qué pasa en una tipología cuando se flexibilizan los usos? Entonces, o cuando un sistema está en desequilibrio, digamos, cuando ustedes, digamos, los chicos afrontan un problema, que es un problema en realidad ambiental, o un problema tipológico, o un problema del orden del que sea, digamos, porque es el punto de partida, o sea, todo proceso parte o de una necesidad o de un problema o de un programa. Ese punto de partida siempre supone un cierto desequilibrio armónico de lo ideal que dice Serengeti, ¿entendés? O sea, como que lo óptimo sería siempre que todos los sistemas estén equilibrados, pero muchas veces no están equilibrados y es cuando están los problemas, y es, digamos, hacia donde tenemos que atacar, digamos, el problema para tender hacia ese equilibrio. Sí, Por no, eso, por eso, digamos, a mí me gusta más la palabra organismo vivo, sí, sí, porque, sí. Ceci, ¿está? O sea, no, porque, no quería digamos, a ver, uno estirarla. puede Sí, termina la idea. decir, no decir, No, no quería no, estirar no, esa mucho, idea. no quería estirar mucho el relato del libro, pero el libro en realidad empieza hablando primero del cuerpo humano y empieza con esta definición. Un cuerpo que tiene todos los subsistemas y todos los indicadores, todos los jugos, por decirlo, todas las enzimas, todo en equilibrio, es un cuerpo sano. Cuando empieza algo a desequilibrarse, o sea, Sí, lo define, la ley máxima es la idea de la regulación, palabra que nos vive molestando, fíjense cómo nos molesta la palabra regulación, pero cuando dice, cuando algún subsistema o algún componente pierde su regulación, o algo que regula otra cosa pierde su regulación, por lo tanto lo regulado se hace grandote o se hace chiquito, llámese una hormona o lo que fuera, el cuerpo se enferma. Entonces el tipo dice, en los ecosistemas pasa lo mismo. Una cosa, claro, en el dibujito está descrito el estado, ideal. en esos dibujitos el estado ideal. Lo mismo que en el modelo de la tipología, es un modelo abstracto, te diría imposible. La clave es ir Exacto. entendiendo en la Es ir tipología. hacia allá. En la Exacto. No, no, eso es lo que quiero aclarar, que sí, muchas sí, veces, a ver, lo ideal a veces es difícil de llegar, pero van a partir de un estado seguramente con algún desequilibrio en algún punto, ¿está? plenamente. Y el otro tema, No, Ceci, eso era nada más. que me das Eso el era. pie, es para enfatizar, aunque lo mencioné, creo que me detuve, en la última columna, que es la diacrónica, ahí está suponiendo el tiempo. Entonces, el tiempo está suponiendo cómo cambia la tipología, sus actores, la superficie y volúmenes de uso y las organizaciones de subsistemas, cómo cambian a lo largo de las horas del día, pero no es solo a lo largo de las horas del día, cambia a lo largo de los días de la Estaciones, semana y cambia a lo largo de las estaciones y de los años. ¿Por qué claro, menciono esto? Porque usé el ejemplo de la facultad de arquitectura, y eso fue el caso de una tesis una vez de unos estudiantes que querían duplicar la superficie de la facultad.
Le digo, ¿por qué? Y porque la facultad no puede abrir una carrera nueva. ¿Y sabes qué hice con esos estudiantes? Los cité al siguiente día a la mañana. Senaref, Alberto Fernández, cuyo nombre artístico, porque él es medio artista, es todas sus letras al revés. Senaref. Mira, vos se llama Alberto Fernández, igual que nuestro señor presidente de la nación. Lo hice ir a la mañana. Entonces, entramos a la facu y estaba toda desierta la facu. Había un desequilibrio. Fíjate vos, él quería hacer más metro. Y se miró con el socio y dice, che, no tenemos tesis, no tenemos tema para la tesis. Claro, le digo, acabas de perder tu tema de la tesis, pero vamos a ver cómo nos recomponemos. Entonces, ¿qué hicimos? Inventamos 2 o 3 equipamientos, en realidad no 2 o 3, un set completo de sistema de equipamiento y unas reformas de arquitectura para que en los horarios de la mañana el potencial de la facu no se multiplicara por 2, se multiplicara por 3, para que sirviera para más cosas, para que se enseñara mejor diseño audiovisual, una serie de carreras complementarias que como está la facu ahora no se puede, porque la actividad de la facu está pensada solo para un tipo de actividad de enseñanza y aprendizaje bastante limitado y bastante del siglo XIX. Entonces, ahí hubo una reconversión. Entonces, coincido plenamente con lo que decís y refuerza esto que mencionaba antes, tanto lo del principio diacrónico del modelito, por un lado, y por otro lado, lo de la lógica del Serengeti, del equilibrio. El esquema de equilibrio, que sale después de muchos estudios, es tratar de entender cuál es la condición equilibrada del sistema, a qué debería tender. Por eso hay una coincidencia entre lo que durante tantos años maltratado a los estudiantes diciéndole cuál es el tamaño de las cosas. Tienen que saber el tamaño de las cosas, porque si no saben el tamaño de las cosas, van a estar creando una condición de desequilibrio de entrada. Lo ideal sería que cuando yo voy decidiendo el tamaño de las cosas, un acceso, un parking, un quirófano, una sala de usos múltiples, un patio principal, un patio secundario, un patio de servicio, un área de vestuario, etcétera, 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 todo lo que va armando la tipología, de entrada debería tratar de discernir, y todo hipotéticamente, pero no a ciegas, porque son hipótesis que están basadas en casos. Por eso les hemos hecho estudiar los casos, tratar de definir las condiciones de equilibrio. Si Pedrito, ahí te dejo hablar, si Pedrito, cuando hizo su escuela, la hizo así, Josecito, nuestro Josecito, cuando va a hacer la escuela, y bueno, no puede cambiar la composición 100% porque quiere ser innovador y quiere reinventar la lógica escolar, destrozando lo que ya se sabe. En ecología, Sean Carroll, en este libro del Serengeti, cuenta la cantidad de información que ya se sabe para recuperar. Yo decía, oh my God, el lago San Roque se podría recuperar en una década, se podría dejar divino. ¿Saben por qué no se recupera? Después de leer 3 casos que él muestra ahí, por política, no por el pensamiento técnico de la ecología o de los ecosistemas. La técnica de los ecosistemas ya se sabe, se recontra sabe. Lo mismo pasa con la arquitectura. Por eso es fundamental estudiar casos, porque Josecito, al haber estudiado la ley de educación, gracias José por haber empezado a estudiar la ley de educación y estudiar casos, gracias José por estudiar casos, ya va sabiendo las condiciones de equilibrio análoga de otras organizaciones tipológicas, que son por analogía como si fuesen ecosistemas. Entonces, no es que uno va a tientas y a ciegas y dice, oh, el profe me va a hacer estallar la cabeza porque nos habló de ecología, de elefante, de vaca, ¿y cómo hago para organizar mi escuelita? Estudie casos, señores. Estudiando casos van a saber muchísimo de lo que necesitan saber. Y no traten de destruir los casos. Estudien casos que ustedes han discernido que son casos de éxito. Estoy descalzo abajo, entonces toco la pantalla de la computadora y no se me da corriendo, por eso pego ese salto. Estudien. Adri, sí, sí. Lo que, digamos, en este sentido, digamos, lo que también hay que ver y hay que analizar cuál es el análisis de carga, digamos, que tiene digamos, el edificio o el caso y en función de eso plantear una hipótesis. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los hospitales, que no es que estuvieron mal pensados
porque cada hospital no diseñó 1.500 camas. Estaban pensados, a lo mejor con 20 camas, 30 camas, 50 camas, que era el estado normal, estandarizado, de carga normalizada para una determinada población. Sí. Entonces, por eso cuando uno analiza una problemática, una tipología, decir, ¿dónde está ubicada? ¿Está ubicada en una ciudad de 10.000 habitantes, de 30.000 habitantes, de 50.000 habitantes, de 1.000.000 de habitantes? Eso, digamos, va a influir de una forma directa en la dinámica de carga de esa institución. Y si no, decir, bueno, mi hospital o mi escuela o mi tipología va a responder de acuerdo a determinado análisis, a una carga de X cantidad de personas. O sea, el X cantidad de personas es el análisis de carga que implica y es necesario saber cuánta gente va a entrar diariamente a esa institución la que proyecten. Eso es lo que es fundamental. Es lo primero, es decir, ¿cuánta gente va? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántos agentes externos tiene? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántos proveedores tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántos numéricos? Por eso en el esquema está en la entrada inicial. Es un error empezar a proyectar distribuyendo espacios, sin estudiar los actores. Hemos aprendido mucho en la facu así, hemos aprendido a pensar una escuela haciéndole la fachada o la entrada de la escuela. Inclusive a veces, por ahí he tenido diferencia con algún colega, decidir como directriz no móvil, que nunca más va a cambiar la implantación, es un error. Para mí la implantación la puedo decidir de entrada como para hacer una primera aproximación, pero tengo que entender que puedo tener a lo mejor que dar vuelta 180 grados el esquema o mudarlo al otro extremo de una localización, porque después, cuando me metí con este problema de la tipología, aprendí mucho más y dije, ¿cómo voy a dejar tan chiquito el subsistema de logística si necesito que sea más grande? Y bueno, pero yo ya lo implanté acá. Muévalo, señor, délo vuelta y póngalo en otro lado. Por eso, o sea, vos fíjate, el ejemplo de hoy, sí. el ejemplo de hoy, que los hospitales todos están desesperados buscando más espacios donde poner la carpa, ¿entendés? Es porque en realidad no pensaron la flexibilidad necesaria que necesitaba la tipología. Ahora, eso puede pasar en una escuela, en un hospital, en un comedor, en un hotel, en cualquiera, digamos, eso es lo que tiene que ser lo dinámico. Y ese rol no es después del contador, es del arquitecto, el que tiene que pensar la situación con 50 o con 30 años, digamos. A ver, cuando uno hace, por ejemplo, el diseño de una carga estructural o de una columna o de una viga, uno lo hace no pensando que va a pasar un huracán o un terremoto de 10 grados, pero sí, por lo menos en los últimos 100 años, digamos después del 77, digamos que pasó un terremoto muy grande en la Argentina, se cambió la norma, digamos, y se estableció, digamos, un parámetro, digamos, obviamente tuvo que pasar una catástrofe para que se normara. Entonces, bueno, como en la estructura pasaría también en los espacios. A ver, es llegar a un punto, como uno no puede proyectar pensando de acá a 100 años qué catástrofe puede llegar a pasar, pero sí dejar todos los espacios de un modo suficientemente abiertos para que permitan una flexibilización, digamos, de sus usos. ¿Está? Al final, fíjate vos que la ley del Serengeti, de los equilibrios de las cosas, o esta otra pregunta, ¿cómo es el tamaño de las cosas? Es como la macrosíntesis, ¿viste? ¿Qué tamaño tienen que tener las cosas? Después la respuesta es ultra compleja, ¿no? Pero la pregunta es esa, ¿cuál es el tamaño de las cosas? Las cantidades de actores. Por eso en el esquema. Análisis de carga. Análisis de carga, que lo dice Cecilia, al final es esa definición de las cantidades de actores de la tipología. Bueno, chicos, veo que la cantidad de público ha sido
muy buena. Voy a dejar de grabar para que esto quede decentemente cerrado. Detener la grabación, aparentemente.